Hola, bienvenido a YouScience y este video es una extensión de nuestro cuarto capítulo donde hablamos sobre la configuración electrónica de los elementos químicos y en la primera parte mostramos cómo construir esta configuración electrónica paso a paso utilizando algunos elementos químicos como ejemplo, pero también nos topamos que cuando el elemento químico contiene un número atómico relativamente alto, escribir esta configuración electrónica se hace muy extensa debido a la gran cantidad de términos que conlleva. Y es aquí donde utilizaremos una herramienta conocida como la configuración de kernel, la cual consiste en reducir esta gran cantidad de términos en la configuración electrónica mediante el uso de la simbología de los gases nobles. Te recordamos que antes de empezar con este video, te dejamos nuestras redes sociales donde puedes seguirnos y apoyarnos. Sin más que decir, empecemos. Antes de comenzar con nuestro video de la configuración de kernel, te recomendamos visitar nuestro video anterior donde mostramos cómo construir la configuración electrónica paso a paso y detallada de algunos elementos químicos, ya que en este video nos centraremos directamente en el uso correcto de la configuración de kernel y sus ventajas. Para ello, cuando comenzamos este video mencionamos que la configuración de kernel demanda en su escritura la simbología de los gases nobles, por lo que primero vamos a averiguar por qué utilizamos los gases nobles dentro de esta configuración. Para ello, aquí en la pizarra yo ya tengo escrito el diagrama de Moler y aquí tenemos a los gases nobles, exceptuando a este último elemento que vamos a utilizar como ejemplo. Tenemos al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón y al radón. Vamos a escribir la configuración electrónica del helio. Tenemos un número atómico de 2. Recuerden que eso nos da la cantidad de electrones y es lo que tenemos que contar dentro del diagrama de Moler. Entonces el helio solo me va a demandar el término 1s2. Coloco aquí 1s2. Para el neón tengo que contar hasta 10 y por lo tanto, utilizando el diagrama de Moler, su configuración electrónica me debe quedar como 1s2, 2s2, 2p6. Para el argón, que tiene un número atómico de 18, su configuración electrónica queda de la siguiente manera: 1s2, 2s2, 2p6. Continuamos con 3s2 y 3p6. Recuerden que estos exponentes que colocamos aquí de cada término al sumarse deben de darnos el número atómico 18. Veamos: 2, 4, 10, 12, 18. Continuamos para el criptón y tendríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nos habíamos quedado aquí, brincamos a 4s2, 3 de 10 y 4p6. Muy bien. Exceptuando la configuración electrónica del helio, vamos a fijarnos en el neón, el argón y el criptón. Estos que tenemos aquí no los vamos a desarrollar porque vamos a ver la tendencia. En este caso, lo primero que nos damos cuenta es que el último término de su configuración electrónica, este que está aquí, para cada uno respectivamente, tiene un orbital de tipo P con sus 6 electrones llenos en su totalidad. En este caso tenemos 2p6, 3p6, 4p6. Lo único que está cambiando es el coeficiente que representa el nivel de energía como habíamos visto en los números cuánticos. Pero si nosotros extendiéramos hasta el xenón y el radón, también tendríamos una terminación para ellos de 5p6 y 6p6 respectivamente. Lo único que está cambiando es ese número. Entonces, si nosotros observamos dónde están esas terminaciones, nos damos cuenta que están aquí. Entonces podríamos agregar información adicional al diagrama de Moler, que toda esta columna que está aquí representa la terminación de la configuración electrónica, y recargo la terminación de la configuración electrónica de los gases nobles. En este caso tenemos para aquí al neón, que tiene un número de 10, al argón, que tiene 18, el criptón, que tiene 36 aquí, para la terminación 4p6, el xenón con la terminación 5p6 tenemos 54 electrones hasta aquí, y para el radón tenemos 86 electrones. Entonces aquí es importante señalar dónde terminan las configuraciones electrónicas de los
gases nobles y el número atómico, porque vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Solo el helio sale de esta tendencia y lo vamos a colocar aquí, que es el helio 2. Bien, el ejemplo que tenemos aquí es del elemento químico estaño, que tiene un número atómico de 50, que podríamos decir que es relativamente alto. Entonces, escribir su configuración electrónica nos va a demandar muchos términos. Entonces, vamos a hacerlo escribiendo la configuración de kernel. Y lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el número atómico 50. Y debemos de tomar un gas noble que esté por debajo, pero más cercano de este número atómico. Es decir, un número cercano a 50, pero menor a este. Bueno, pues nos fijamos, tenemos al helio que es 2, al neón que es 10, al argón que es 18, al criptón que es 36 y al xenón que es 54. No podría agarrar el xenón porque ya me pasé. Si yo tengo 50, pues el xenón tiene 54. Entonces el gas noble más próximo a 50, sin pasarse obviamente, en este caso sería el criptón. Entonces, en vez de yo escribir 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, pues yo sé que todos esos términos le corresponden a la configuración electrónica del criptón. Entonces me voy a ahorrar escribir todos esos términos en mi configuración electrónica y lo reduzco escribiendo al gas noble, que en este caso escogimos al criptón, que tiene un número atómico de 36. Criptón 36. Entonces, escribir esto de esta manera me da el derecho de ya no tener que empezar desde el inicio, desde la configuración de Moler, desde el diagrama de Moler, sino que yo ya puedo empezar desde el criptón, desde aquí. Y eso es mucho mejor, ya no tengo que escribir todos estos términos que están por arriba. Esa es la ventaja de la configuración de kernel y el del por qué podemos escribir esto, porque engloba a todo esto que está aquí. Entonces yo ya me quedé en 36, continúo aquí en 5s2 y ya llevo 38. Continúo hasta 4d10, porque es lo que sigue en el diagrama de Moler. Y yo ya tenía 36, 38, 48. Por lo tanto, de este 5p6, recordemos, yo no necesito los 6 electrones disponibles, sino únicamente 5p2. Entonces vamos a rectificar que la suma de todo esto nos dé 50. Entonces tengo 36, 38, 48, 50. Entonces es la configuración de kernel, la cual es mucho menor si yo escribiera todo esto aquí más esto, sería muy extenso. Y ese es el fin de la configuración de kernel: reducir, compactar la configuración electrónica de un elemento químico mediante la escritura de un gas noble. Bien, ahora que ya sabemos del por qué se utilizan los gases nobles, cómo se utilizan los gases nobles en la configuración de kernel, vamos a hacer unos ejemplos adicionales utilizando la configuración de kernel. Para ello tendré que borrar la pizarra y continuamos. Para los ejemplos que utilizaremos en la configuración de kernel, tenemos a los elementos químicos de estroncio, polonio, iridio y níquel. Para estos dos últimos, que son elementos de transición interna, en nuestra primera parte de este video habíamos hablado de que existen ciertas anomalías en su escritura de la configuración electrónica teórica y se ha comprobado experimentalmente en que cambia. Para este video me gustaría recalcar que nos vamos a enfocar en las configuraciones electrónicas teóricas. Sé que existen las configuraciones experimentales ya corregidas, pero para este video lo vamos a hacer únicamente con las configuraciones electrónicas teóricas, ya que el fin de este video es mostrar el uso correcto y la aplicación de la configuración de kernel. Bien, para esto tenemos al estroncio, que tiene un número atómico de 38. Entonces tengo que encontrar un gas noble que esté por debajo del número atómico 38.
y me doy cuenta que aquí el neón tiene 10, el argón tiene 18, y el criptón tiene 36. Entonces el gas noble que debería de utilizar es el criptón. Entonces coloco aquí criptón 36. Por lo tanto, yo me quedé en 36. Esto, nuevamente, recalco, me da la ventaja de no tener que empezar desde aquí. Si no, pues yo ya escribí, digámoslo así, con solo representar esto, todos estos términos que están acá. Entonces yo me quedé donde termina la configuración electrónica del criptón, que es aquí en 4P6. Entonces voy a continuar con el siguiente término de acuerdo con el diagrama de Moler, que en este caso sería 5S2, lo cual al colocarlo 5S2 me doy cuenta que yo ya tengo los 38 electrones del estroncio, y por supuesto es mucho más fácil escribir esta configuración de kernel que la configuración extensa normal. Tiene sus ventajas. Vamos a ver ahora para el polonio. El polonio tiene un número atómico de 84, por lo que me tengo que escoger entre dos gases nobles, que es el xenón y el radón. Pero recuerden que el gas noble tiene que estar por debajo de este número atómico. Por lo tanto, el que debería de escoger es el xenón, porque está por debajo de 84. ¿Muy bien? Entonces tomo al gas noble xenón y escribo 54 xenón. Y nuevamente ya no tengo que empezar desde aquí, sino tengo el derecho de empezar desde acá, donde termina 5P6. Entonces voy a tomar el siguiente término, que en este caso sería 6S2. Por lo tanto, 54 más 2 me da 56. Aún me falta muchísimo para llegar a 84. Y me doy cuenta que aquí está 86. Entonces voy a adelantarme un poquito y ahorita corroboramos esta información. Sería 6S2, escribiría 4F14. Luego escribiría 5D10. Y vamos a ver cuánto me faltaría para que ahora sí yo llegara a 84. Tengo aquí 54 más 2 me da 56, más 14 me da 70, más 10 me da 80. Entonces yo del 6P6 únicamente necesito 6P4 para terminar mi configuración electrónica de kernel del polonio. Entonces imagínense que gracias a esto yo solo escribo el gas noble y unos cuantos términos, a tener que empezar desde aquí y escribir un montón de términos. Ahora sí, vamos con los elementos de transición interna. Les vuelvo a comentar que si existiera alguna anomalía en su configuración electrónica teórica, no nos vamos a enfocar en su configuración electrónica experimental, sino en las configuraciones electrónicas teóricas. Entonces tengo aquí al 77 del iridio. En este caso, nuevamente el que me conviene escribir como gas noble sería el xenón. Entonces escribo aquí xenón 54 y continúo con 6S2, 4F14 y vamos a ver cuántos me faltan para continuar. Tengo aquí 54 y 256 más 14 me da 70. Por lo tanto, del 5 de 10 yo no necesito los 10 completos, porque yo hasta aquí ya tengo 70. Por lo tanto, solo me hacen falta 7 electrones más. Y así termina la configuración de kernel del iridio, la teórica. Y luego brincamos al níquel. El níquel tiene 28. Entonces el gas noble que me conviene agarrar en este caso, pues tiene que estar por debajo del número atómico de 28. Y ese le corresponde al argón. Entonces coloco 18 argón. Y ahora esto me da la ventaja de poder empezar desde aquí y no desde acá. Entonces el siguiente término que sigue en el diagrama de Moler es 4S2. 4S2 y 18 más 2 me da 20, por lo que todavía me falta. Entonces el que sigue después del 4S2 es el término 3D10, pero no necesito los 10 completamente. Entonces voy a colocar 3D y vamos a ver que de esos 10, ¿cuántos necesito nada más? Pues yo ya dije que tengo 20 aquí, entonces para llegar a 28 me faltan 8. Por lo tanto, la configuración de kernel del níquel queda de la siguiente manera. Es así como hemos aprendido por qué se utilizan
estos gases nobles para reducir la configuración electrónica y la ventaja que tiene poder escribir las configuraciones electrónicas de kernel debido a que nos reducen una gran cantidad de términos a estar escribiendo muchos y muchos en esta configuración electrónica. Y así es como hemos culminado estas configuraciones electrónicas de los elementos químicos, escribiendo la normal y la configuración de kernel. La ventaja que tiene esta última frente a esta. Para ello hemos utilizado y explicado estos videos que te invitamos a ver uno por uno. Y sin más que decir, te agradecemos haber llegado hasta el final del video. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y esperamos vernos muy pronto aquí en YouScience. Nos vemos hasta el siguiente video.